pantalla, como para grabar que no lo he puesto. Y bueno, Eh, cuando quieran, ta. Eh, es- Ahí se ve. perfecto. Bien. Bueno, entonces yo voy a hablar de este paper que está hecho por Ludford y Janitel, que habla justamente sobre lo que mencionaba Arturo de transformaciones canónicas sin el principio de Hamilton. Voy a agarrar el cursor acá. ¿Esto? Eh, bueno, justamente está motivado por la ausencia de un tratamiento directo en la literatura de las transformaciones canónicas. Es decir, en el momento en el cual se escribió este paper, que creo que era en el 66, si no mal recuerdo, o por ahí, eh, la forma en que se introducían las transformaciones canónicas era a través del principio de Hamilton. Eh, y bueno, y por ende utilizaba nociones de cálculo variacional. Y el objetivo de estos autores fue dar un tratamiento que solo utilizara nociones básicas de cálculo, partiendo solo de la propiedad fundamental de las transformaciones canónicas, que es que preservan las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Entonces, comenzamos con un sistema dinámico que está caracterizado por su hamiltoniano, en cuyo movimiento en el espacio de fase está determinado justamente por las ecuaciones de Hamilton. Y planteamos un cambio de coordenadas, tal como vimos en clase, y le pedimos que para que esta transformación sea canónica, tiene que existir un nuevo hamiltoniano K para todo H que cumpla las ecuaciones de Hamilton con sus coordenadas correspondientes, ¿no? Entonces, para ver qué restricciones pone esto en la transformación, nos proponemos hallar la función K. Entonces, por un lado planteamos las ecuaciones de Hamilton para las nuevas coordenadas y, y esto simplemente por definición, ¿no? Esto es la derivada en el tiempo de P grande. Acá hay puntitos, no se ve muy bien porque el paper es medio viejo y no se ve, pero bueno, uno sabe que acá esto es Q punto y P punto y por eso está sustituido por lo que viene de las ecuaciones de Hamilton. Bueno, y lo mismo para Q punto. Y bueno, y por otro lado, la derivada de K con respecto a Q chiquita, por la regla de la cadena, lo podemos escribir así. Y esto se puede escribir en términos de lo que se llaman los corchetes de Lagrange, que la definición está acá. Es simplemente derivo Q con respecto a la primera, P con respecto a la segunda, y luego al revés. Es muy parecido a Poisson. Es justo al revés que Poisson, ¿no? Poisson te queda como si fueran los numeradores en el denominador, digamos. Claro, sí, sí, es exacto. Igual vamos a ver que se llega como a la misma condición al final, para que la transformación sea canónica. Bueno, y de forma similar se puede hacer esto para P y queda escrito de esta forma. Bueno, y esto de forma similar a lo que hicimos también con las coordenadas, ¿cómo se llama? Las simplépticas, se puede definir una sola variable que contenga las Q y las P todas juntas, ¿no? Y entonces, estas ecuaciones que estaban antes se pueden escribir de esta manera, donde, esperen que no veo, A sería el corchete que tenía el tiempo, y en B, esta matriz es, ahí, es la que nosotros creo que le habíamos llamado J o I, no me acuerdo, de forma que tengo, bueno, ceros, la identidad menos la identidad y cero. Entonces, con los B sub JK estaríamos teniendo los dos otros términos que contenían los corchetes, ¿no? O sea, los PP, PQ y QQ, QP.
bueno, y también se puede ver que existe esta relación entre los A y la derivada de B con respecto a T. Entonces, para que exista una función que verifique esto, que son básicamente las ecuaciones de Hamilton para el nuevo hamiltoniano, las derivadas cruzadas de K con respecto a X y XJ deben ser iguales. Y si planteamos esto, se traduce en esta condición, ¿no? Entonces, vamos a precisar que estos dos paréntesis sean idénticamente ceros, y que este sea antisimétrico en K y M. Porque esto debe cumplirse para todo H, ¿no? Entonces, de la última condición de la antisimetría, tenemos que B sub JK tiene que ser 0 para todos los J distintos de K, y luego todos los que son J igual a K son iguales entre sí. Y luego de la condición del segundo paréntesis, o sea, que es esto, se requiere entonces que los B sub II sin suma sean independientes de todas las coordenadas X y, ¿no? Porque cuando yo pongo acá J igual a K, la única forma que se cumpla esto es, bueno, pidiendo esto. Entonces, los B sub IJ se pueden escribir de esta forma, una función del tiempo por la delta, para que se cumpla esto. Pero luego, en la última, o sea, la condición que proviene de este paréntesis, fíjense, ¿no? Esto es lo mismo que aparece acá. Entonces, es lo mismo, o sea, requiere también que la derivada de IJ con respecto al tiempo sea 0. De forma que esta f de t en realidad es una constante y se puede elegir como 1 escalando las coordenadas, ¿no? De forma que nos quedaría que B y J es la delta. Y bueno, de la definición misma de B y J, que se recuerdan que tiene los corchetes de X y XJ, y eso contiene a Q y P, se desprende esta condición para que la transformación sea canónica, que ven que es la misma que se tiene para Poisson. Y bueno, acá los índices van de 1 a n porque ya separamos de nuevo las variables. Y también se puede ver que, bueno, estas condiciones son necesarias, pero volviendo hacia atrás en los pasos, se puede ver que también es una condición suficiente. Luego, de forma para completar, se proponen de ver cómo obtener la función generatriz a partir de los corchetes de Lagrange, ¿no? Y bueno, estas ecuaciones, utilizando las definiciones de los corchetes, se pueden escribir de esta forma, y fíjense que es como una igualdad de derivadas cruzadas, ¿no? Tengo QI, QJ, PI, PJ y P y QJ, ¿no? Entonces, lo que está entre los paréntesis tienen que ser derivadas de una función omega, bueno, W, de Q, B y T, que bueno, tiene que cumplir esta relación, ¿no? Para que sea la derivada cruzada. Y bueno, de forma que, o sea, un tiempo fijo, yo puedo escribir esto, ¿no? De omega, porque fíjense que cuando tomo las derivadas parciales, retomo lo que tengo acá en 9. Y si el tiempo no está fijo, puedo agregar un término para contemplar eso. Y entonces la transformación, perdón, queda caracterizada por esta función generatriz W, porque por ejemplo, si tomo W de Q grande, P y T, tomando la derivada, voy a obtener PI, o sea, P grande I, y menos P sub I, ¿no? Con respecto a Q grande y con respecto a Q. Y la conexión con K y H se obtiene mediante R, como vamos a ver ahora. Entonces, si consideramos esta ecuación con P y T, con Q chiquita, P chiquita y T independientes, se obtiene lo siguiente, ¿no?
simplemente derivo, no aparece el término de Q porque Q y T son independientes. Y juntando esto con las ecuaciones 9, que son estas, ¿no? Las que definen las derivadas de W, se puede obtener esto, simplemente operando. Y en términos de los corchetes de Lagrange, esto se puede escribir de la siguiente forma, que el corchete de T y Q es la derivada de R con respecto a Q, y con T y P es la derivada de R con respecto a P. Pero claro, volviendo a la ecuación, las ecuaciones 4, fíjense, ¿no? Esto hace referencia a T y Q y T y P, los corchetes de Lagrange. Entonces, ya vimos que estos serían 0, los que tienen los mismos términos, y luego estos los podíamos ver como que con la delta, ¿no? O sea que como 1. Entonces, fíjense, acá nos quedaría dr de Q y dh de Q, para P nos quedaría dh de P y dr de P. Entonces, a menos de una función del tiempo, queda que H sería, que K sería R más H. Y bueno, y con eso se obtiene el nuevo hamiltoniano. Y bueno, eso nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Los corchetes de Lagrange, no lo vimos, en realidad son menos usados y no todos los libros lo tienen, es un formalismo bastante parecido, a veces las cuentas son un poquito más tediosas, pero son una herramienta muy parecida a los corchetes de Poisson, son otros invariantes canónicos diferentes. Entonces, Romina, si puedes en 2 frases resumir el contenido del artículo, ¿te puedes decir ahora como ya conclusión final? O sea, me pareció muy, muy interesante que ellos fueron como, por lo que yo entendí, los primeros en establecer ese método, ¿no? De no utilizar el cálculo variacional y simplemente nociones sencillas de cálculo para ver cuál es la condición que deben cumplir una transformación para ser canónica, ¿no? Y luego, que es la condición con los corchetes, de que QQ y PP dan 0 y luego Q y P dan 1. Y bueno, y después la relación entre el nuevo hamiltoniano y la función generatriz. Bárbaro, perfecto. Sí, en realidad un detalle que el Goldstein, esto lo fue incorporando en la primera edición del año no sé cuánto, el 50, no sé qué, no estaba, pero después en las posteriores sí, la segunda creo que fue no sé, de los 80, ¿no? Y en realidad el Goldstein incorporó esto mismo, ¿no? O sea que en realidad fue un trabajo digamos, no igual exactamente, pero fue tomado en cuenta, digamos, por autores importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias y pasamos a Agustín, cuando quieras. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí. Todavía no, ahora sí. Bueno, vamos a ver un problema de 3 cuerpos con solución analítica. Es un artículo de Lisandra Figueredo y Antonio S. de Castro. Bueno, en primer lugar, sabemos que el problema general de n cuerpos interactuando mutuamente y moviéndose de acuerdo a las leyes de Newton nunca se resolvió de manera exacta, no se puede resolver de manera exacta para un n mayor a 2. Como vimos también en el curso, si n igual a 2, el problema se puede reducir a los problemas de un cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Pero ya a partir de n igual a 3, el problema no tiene una solución general. Hay casos particulares, por ejemplo, el que se llama el problema de 3 cuerpos restringido,
que consiste en dos cuerpos pesados que van orbitando en torno a su centro de masa, y uno que es menos masivo que interactúa con ellos. Y bueno, y hay otros casos particulares más. Que bueno, bajo ciertas suposiciones se puede hallar soluciones analíticas para problemas en cuerpos en general. Y vamos a ver un problema de tres cuerpos. La idea es que la resolución del mismo es lo suficientemente accesible, digamos, para que se presente como ejemplo a estudiantes, como dice acá, ¿no? Estudiantes de ciencias exactas al principio, digamos, del grado. En primer lugar, vamos a ver primero el problema general de dos cuerpos y después vemos el caso de tres. Vamos a suponer las fuerzas que se ejercen en esos cuerpos como armónicas. Y bueno, y no vamos a incluir ninguna restricción a priori sobre las masas de las masas de los cuerpos y la constante de fuerza, que lo vamos a ver después. Bien, en primer lugar, el problema de dos cuerpos. Tenemos que uno de masa m1 y uno de masa m2. Tenemos acá la segunda ley de Newton, ¿no? Esta sería la fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 y esta es la que ejerce el 1 sobre el 2. Se pueden escribir de esta manera. R1 y R2 son las posiciones, ¿no?, de las masas. Y bueno, acá podemos tomar dos coordenadas, que son la posición del centro de masa, acá R mayúscula, y la distancia relativa, R minúscula, entre los cuerpos. Y bueno, y a partir de estos dos vectores se pueden escribir las posiciones de los cuerpos, de esta manera como se ve acá. Y bueno, y utilizando estas dos, la forma esta de escribir estos vectores, podemos volver a las ecuaciones estas y obtener estas dos ecuaciones. Bueno, acá se ve que acá obtenemos que el centro de masa se mueve de manera libre, no tiene ninguna fuerza externa. Y bueno, y esto sería el problema de un cuerpo para una masa reducida mu, que bueno, se obtiene de esta manera. Y bueno, y esto es lo que decíamos antes, de que se reduce, ¿no?, el problema de dos cuerpos a dos problemas de un cuerpo. Se puede resolver por separado. Bien, ahora pasamos al caso de tres cuerpos. Bueno, lo mismo, ¿no? Masa M1, M2 y M3, y estas son las posiciones. Y suponemos las fuerzas F1, F2 y F3 proporcionales a las distancias relativas de los cuerpos, ¿no? Acá su IJ, digamos, serían las constantes de proporcionalidad entre las fuerzas y las distancias. Y tenemos que son mayores a 0 y que cumplen que K sub IJ, perdón, es igual a K sub JI por la tercera ley de Newton, ¿no? Bueno, ahora vamos a usar las coordenadas, lo que se llaman coordenadas de Jacobi, que son R, que es de nuevo la posición del centro de masa de los tres cuerpos, ρ, que es la distancia relativa entre el primero y el segundo, y lambda, que es la distancia relativa entre el tercero y el centro de masa de los primeros dos. Bueno, a partir de estas coordenadas de Jacobi podemos escribir R1, R2 y R3 las posiciones. Y bueno, podemos pasar de estas ecuaciones de las posiciones, podemos pasar por las definiciones de la fuerza que hemos hecho antes y llegar a esto. De nuevo, el centro de masa, como no hay fuerzas externas, se mueve de manera libre. Y bueno, tenemos estas dos ecuaciones para ρ y para lambda, vemos que son ecuaciones osciladores armónicos acoplados, digamos, por la
la constante de esta gamma, y bueno, se define acá de esta manera mucho trabajo. Acá se simplifica mucho la notación, usando los omegas y el M1 y el M2, que no son las masas de los cuerpos, sino que se definen de esta manera, ¿no? Esto serían las masas reducidas, digamos. Y bueno, y acá reducimos ya el problema a eso, ¿no? Al movimiento libre del centro de masa y a los dos osciladores acoplados. Y bueno, acá sí, estos dejarían de ser acoplados, por ejemplo, en un caso particular, si gamma fuese cero, ¿no? Que es esta condición que está acá abajo. Pero bueno, vamos a suponer esto a priori y después vamos a ver. Entonces, para desacoplar las ecuaciones, vamos a considerar una transformación de coordenadas, que es una transformación de escala y una rotación, dadas por estas expresiones. Acá phi sería el ángulo de rotación, y m es un factor de escala nomás. A priori consideramos los dos arbitrarios, no ponemos ninguna restricción sobre ellos. Y bueno, vemos que podemos, utilizando la definición esta de las coordenadas nuevas, y 1 y 2, podemos pasar por estas ecuaciones y llevarlas de esta forma que tenemos acá. De nuevo aparecen constantes acá, alfa, beta y gamma, que son para simplificar notación nomás. Entonces seguimos teniendo dos osciladores armónicos acoplados, en este caso por la constante de esta gamma minúscula. Pero bueno, podemos, ya que phi es arbitrario, podemos imponer que gamma es igual a 0, ¿no? Podemos despejarlo de esta manera. Tiene que la tangente de 2 θ es esta expresión que acá. Y bueno, y acá finalmente podemos sustituir este valor de phi en las expresiones que teníamos antes de alfa y de beta. Y llegamos a estas dos ecuaciones. Son dos osciladores armónicos normales, desacoplados, no relación. Y bueno, ahí aparece esta omega mayúscula, ¿no? Que está por esta expresión. En un caso es el más, en este caso es el más y en este otro menos. Y bueno, llegamos a estas dos ecuaciones que a priori son sencillas, las soluciones son conocidas. Y bueno, y después, ya una vez tenemos las soluciones para I1 y I2, hay que nomás volver para atrás, deshacer la transformación de coordenadas y volver a las ecuaciones que teníamos ¿dónde están acá? De R1, R2 y R3 en función de ρ y lambda, y llegamos a las soluciones analíticas del problema para R sub i de t. Y bueno, las conclusiones, digamos, del trabajo, podríamos desde el principio haber puesto condiciones, estas condiciones a las que llegamos, para llegar más fácil a la conclusión que llegamos al final, ¿no? La solución, digamos, del problema. Vemos que las coordenadas de Jacobi no desacoplan el problema en caso general. No está esta condición, solo cuando se cumple esta condición, que realmente nosotros no usamos, como la transformación después. Y bueno, como las coordenadas de Jacobi estas transforman el problema de tres cuerpos que interactúan mutuamente al problema de movimiento libre del centro de masa y los dos osciladores armónicos, en el artículo suponen que esto se puede también, dicen que se puede verificar que se puede extender para el caso de n cuerpo. Por ejemplo, si tuviéramos 4 cuerpos, nosotros acá, tendríamos que agregar una coordenada más, que sería, bueno, el centro de masa también hay que considerar. Después tenemos la posición relativa
de dos cuerpos. Tenemos la del tercero con el centro de masa de los primeros dos, y después tenemos la del cuarto con el centro de masa de los primeros tres, y bueno, y así sucesivamente vamos agregando coordenadas. Y después el procedimiento sería análogo, ¿no? Al que hicimos. Y en principio sería eso. Bueno, muchas gracias. También la misma pregunta, si pudiera resumir en 2 palabras el artículo, 2 frases. Este, la idea es, digamos, realizar hacer como un enfoque didáctico, ¿no? De plantear un problema, de tres cuerpos particular, que es con fuerzas armónicas, y resolverlo de manera analítica para analizar un poco, ¿no? las soluciones que son los osciladores armónicos y estas cosas. Sí, claro, son problemas de claro, cuando uno ve problemas en el cuerpo, en realidad, claro, lo interpreta con algo asociado con el potencial gravitatorio, pero bueno, en realidad acá está, como decías, no es un problema, es un problema más bien como si fueran resortes, en Claro. definitiva, ¿no? Como Sí, si sí, fueran no es, unidas por no hay resortes, un potencial gravitatorio. claro. Entonces está interesante, pero eh, mm, no sé si para el lado se aporta mucho en el sentido más profundo, pero bueno, creo que igual es interesante. No sé, preguntas con los otros compañeros, pueden hacer preguntas, comentarios. Pueden opinar, pueden opinar todo lo que quieran. Bueno, la clase que viene vamos vamos a ver algo de medios continuos que está asociado con teoría de campos. Vamos a empezar con ese tema. Y después tenemos agendados Santiago de Rivero y Roberto Ma. Santiago de Rivero va a hablar sobre el teorema de Noether. Y Robert Ma sobre un lagrangiano para circuitos RCL. Un lagrangiano para circuitos. Se puede ver que problemas de electromagnetismo también se pueden tratar con el formalismo lagrangiano. Bueno, si no hay preguntas, dejamos por acá. Bueno, muchas gracias. Sí, Una consulta sobre la tarea de Hamilton-Jacobi. sí, No me queda claro, ¿es un oscilador armónico moviéndose en un plano? sí, en plano, sí. Sí, sí. Es en el plano, o sea, en dos dimensiones, digamos. Vamos a ver la letra. Sí, ¿no? Hamilton Jacobi. La partícula por medio sí, claro, sí, sí, es Ah, y otra cosa más, donde dice resuelve el problema por tres métodos, No, no, ahí- perdón. No, no, perdón. Claro, no, es un problema con 2 grados de libertad. Es un problema con 2 grados de libertad. O sea, es en el plano, digamos. No sé si, o sea, es como si tuviera un punto fijo en la mesa y, y el oscilador se está moviendo sobre la mesa en general. No hay potencial gravitatorio, el único potencial que hay es el de resorte. No sé si era eso lo que preguntaba. Y el, sí, y sí, eso tenía una duda, sí. Y tengo otra duda que es en la primera parte. En la pregunta dice, resuelve el problema por tres métodos. Dice Hamilton-Jacobi de función principal y de la función característica, o sea, la W, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Eso no es parte de lo mismo? Ahí tengo una Es lo- confusión. sí, es lo mismo. Acá lo planteo para que vean justamente. O sea, en un caso la S va a ser W menos alfa por T.
Claro, por eso, cuando acá dice resuelve por 3 métodos, a mí me cierra como que son 2 métodos, pero capaz que soy yo que malinterpreto. Es que, digamos, en este caso, que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, sí coinciden, pero justamente, a ver, justamente lo que quiero es comparar esos métodos. En realidad, en un caso, la S es W menos alfa por T. Entonces va a ser muy parecido, pero las constantes, es un poco lo que quiero que vean, justamente que es lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, es muy parecido, pero justamente lo que quiero es que comparen. Perfecto. Las ecuaciones son muy parecidas. ¿No? Ok, gracias. Bueno, Bárbara, ¿más preguntas? O sea, entonces es en el plano y tendríamos que poner una longitud natural positiva. O sea, tenés toda tenés que pasarlo a polares, porque tenés para hacer la distancia a la circunferencia de longitud natural, por decirlo de alguna forma. Sí, lo pueden ¿No? hacer polares o cartesianos, sí. Porque Sí, yo- sí, pueden ser polares o cartesianos, sí. Capaz que polares es más astuto, ¿no? Pero es cierto. sí, porque no sé, en cartesianas, no sé si, no me imagino que Cartesianas se quede. va a complicar un poquito más, pero Y- sí, lo pero pueden poner como. en polar yo no lograba desacoplarlas bien. Capaz que, no sé, no lograba hacer la separación de variables bien para Hamilton-Jacobi, pero sigo probando, si no, pero eh, me quedaban R's y titas puntos mezclados y. bueno, cualquier cosa lo vemos, pero la verdad se puede hacer de los dos caminos. Hay uno más sencillo que otro, pero Ya, lo podemos ir viendo. ya. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el viernes. Viernes. Nos Chao, chao. vemos.